Vamos a leer Hechos capítulo 2, versículo del 1 al 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermana Esther. Bendiciones. Me alegra saludarles a cada uno de ustedes, mis apreciados hermanos, mis queridos amigos, querido grupo, familia. Y qué bueno es poder reunirnos en esta mañana para poder seguir meditando en la palabra del Señor, para orar los unos por los otros, entrar en adoración a nuestro Dios. Así que qué bueno que podemos estar aquí reunidos juntitos y esperamos por la gracia del Señor tener un encuentro de manera especial con Él. Así que les invito una vez más para que me puedan acompañar en oración. Vamos a orar a nuestro Dios y queremos que sigan allí tomando nota de cada asunto, de cada detallito, de cada texto del estudio de esta mañana. Les invito para que me acompañen en oración, mis apreciados. Querido Padre, te agradecemos en esta hora por los cuidados. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de en esta mañana abrir nuestros ojos a un nuevo día, abrir nuestros labios, Señor, para agradecerte por tu amor, por tu bondad, por tu gracia redentora. Que en esta hora, mi Señor amado, podamos gozarnos en el estudio de tu palabra, que nada ni nadie pueda separarnos de ella, que en esta hora, mi Señor, podamos disfrutar de tu presencia, de la bendición, de la divina providencia y que, oh Padre bueno, cada uno de los que estamos aquí en esta mañana conectados a través de esta plataforma, de esta sala, podamos, Señor, ser altamente bendecidos. Queremos, oh Padre bueno, disfrutar de la bendición. Queremos, Señor, que nos permitas disfrutar del Espíritu Santo, que sea Él haciendo esa triple obra en nosotros, que sea Él, oh Padre amado, llevándonos en esa transformación de nuestro carácter a la misma semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Padre bueno, gracias por este momento especial. Gracias, mi Señor amado, por tus bondades. Quédate en medio nuestro, mi Señor. Quedamos en tu presencia, te lo pido, te lo agradezco. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muy bien, mis apreciados, seguimos con nuestro estudio en esta mañana y esperamos por la gracia del Señor seguir ampliando ese conocimiento de la palabra del Señor. Y hemos venido estudiando esas maravillosas promesas, realidades del Pentecostés, ¿verdad? Algunos detalles secretos, por así decirlo, que en algunos momentos tal vez no los hemos estudiado, o tal vez no hemos captado, ¿verdad? Cada uno de esos detalles secretos, cosas que ocurrieron ese día allí en el Pentecostés. Estudiando cómo la cruz tiene una relación muy estrecha con ese día del Pentecostés, como el viento, el fuego tienen esa relación especial, como el Señor Jesucristo les explicó a cada uno de los discípulos y apóstoles que estaban allí en el aposento alto en cuanto a las profecías, la relación de las profecías con el Pentecostés, cómo anunciaban, ¿verdad? Ese momento especial, esa promesa que debe de ser una realidad en nuestra vida. Y hemos, ayer, esta semana o días atrás, comenzamos a estudiar cómo esa línea de mando, tal vez esa cadena de mando dentro del Pentecostés, ¿verdad?
el del día del Pentecostés, y venimos hablando del Espíritu Santo, que es el encargado, ¿no? Estamos en una batalla que pienso yo que ahora sí es la definitiva, es la última, ¿verdad? Estamos a punto de entrar en ese conflicto ya final, aunque estamos en ese conflicto, estamos a punto de entrar en ese clímax de la historia de esta tierra. Y en el día del Pentecostés, la hueste celestial invadió el territorio que Satanás aún retenía con el fin de ayudar al ejército terrenal en su lucha. Cristo Jesús, mis amados, querido grupo, familia, tenía todo el derecho de hacerlo por su muerte en la cruz. Y en la cruz le ganó el dominio y el territorio que Satanás le había quitado, le había usurpado a Adán. Pero antes de recibir el poder para luchar, antes de recibir ese poder para batallar, como buenos soldados, los discípulos, los apóstoles debían de recibir su entrenamiento básico. Un entrenamiento básico, y esa es la preparación para la batalla, y es la misma preparación que ustedes y yo debemos de tener para afrontar las batallas de nuestra vida, y especialmente esta batalla en este conflicto final. Y esa preparación, ese entrenamiento básico, los discípulos lo recibieron durante los 3 años y medio del ministerio de Jesús. Después de la ascensión de Cristo Jesús, después de la ascensión de Jesús, ellos estaban a punto de salir al campo de batalla para pelear, para luchar, para batallar, para lidiar contra el enemigo hombro a hombro, mano a mano. Durante 10 días oraron. Durante 10 días estudiaron la palabra. Durante 10 días se pidieron perdón. Durante 10 días arreglaron sus diferencias. Y ahora, después de esos 10 días, después de estar unánimes juntos, después de orar, después de estudiar, después de arreglar sus diferencias, ya estaban listos para enfrentarse al enemigo. Vestían ahora toda la armadura de Dios. Vestían toda la armadura de Dios, aquella que menciona el libro, el apóstol Pablo en Efesios, ahí en Romanos, pero solamente les faltaba un ingrediente. Ya estaban listos para la batalla. Ya tenían la armadura de Dios, pero les faltaba un ingrediente, el poder. El poder. Se requiere que un soldado entregue su voluntad sin reservas a su oficial, al que lo dirige, al que lo manda, al que lo comanda. Los soldados de Cristo Jesús estaban cubiertos ahora de toda la armadura de Dios. Tenían las órdenes de su general y en el Pentecostés recibieron el poder. Miles, multitudes abandonaron los ejércitos de Satanás y se unieron a los ejércitos de Jesús. Y en el trasegar de la batalla, en el curso de la batalla, algunos murieron, otros fueron heridos, otros fueron encarcelados, pero el ejército de Cristo Jesús avanzó hasta alcanzar a todo el imperio romano. Vamos a ver, mis amados, esa cadena de mando, esa línea de mando. Acompáñenme con sus Biblias, por favor, allí a Apocalipsis, el capítulo 1. Apocalipsis, el capítulo 1, y voy a leer el versículo 1, tal vez hasta el versículo 3. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1 en adelante, dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Al igual que en los ejércitos terrenales, el ejército de Dios tiene una línea de mando, tiene una cadena de mando que se describe acá en el libro de Apocalipsis,
¿verdad? Y aquí podemos notar algo muy interesante, que el Espíritu Santo obra por medio de los ángeles, por medio de los ángeles. Entonces, tenemos a Dios, el Padre, tenemos a Jesucristo, tenemos al Espíritu Santo, tenemos a los ángeles, tenemos a Juan, tenemos las iglesias y tenemos el mundo. No nos debe de sorprender que el Espíritu Santo imparta sus dones a los creyentes por medio del ministerio de los ángeles. En segunda de Pedro, el capítulo 1, acompáñenme con sus Biblias, en segunda de Pedro, el capítulo 1, menciona allí que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Sin embargo, en Apocalipsis, mire, voy a leer segunda de Pedro, el capítulo 1, el versículo 21. Miren lo que dice. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí en segunda de Pedro se habla de que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Sin embargo, en Apocalipsis, en el capítulo 1, dice claramente que el ángel le dio el mensaje ¿a quién? El ángel le dio o le comunicó el mensaje, ¿verdad? ¿A quién? Se lo dio a Juan. En forma similar, creemos que el Espíritu Santo inspiró para esta época, para este tiempo, para el fin, inspiró los escritos de la hermana Elena G. de White. Pero fue un ángel el que le comunicó el mensaje a la sierva del Señor. El Espíritu Santo cumple su obra por medio de los mensajeros celestiales. Miren, mis amados, este es un artículo que escribió ella. Prometo, no tengo en estos momentos, no sé qué me pasó, no logré colocar allí el artículo, el número del artículo, pero dice ella, por medio del ministerio de los ángeles al Espíritu Santo, se le capacita a obrar sobre la mente y el corazón del agente humano para atraerlo a Cristo, quien ha pagado el rescate por su alma con el fin de que el pecador sea rescatado de la esclavitud al pecado y a Satanás. De hecho, en Mensajes Selectos, tomo 2, si no estoy mal, voy a buscar esta cita, donde la hermana White tiene unas citas donde ella menciona, hace referencia sobre los ángeles en el Pentecostés. Aquí está, Mensajes Selectos, voy a leer dos citas. Una está en Mensajes Selectos, tomo 2, página 65. Y la otra está en un manuscrito inédito, manuscrito liberado, tomo 10, página 112. La primera, miren lo que dice, Mensajes Selectos, tomo 2, página 65. Cuando los ángeles del cielo vengan entre nosotros y obren mediante instrumentos humanos, entonces habrá conversiones firmes y sustanciales parecidas a las conversiones que ocurrieron después del día del Pentecostés. Aquí podemos ver claramente la relación de los ángeles en el Pentecostés o con el Pentecostés. Manuscrito liberado, tomo 10, página 112. Dice así, todo el cielo está interesado en su salvación y ángeles de Dios están esperando hacer por usted lo que hicieron por los discípulos en el día del Pentecostés. ¿Qué pasó en el día del Pentecostés? En el día del Pentecostés, Cristo Jesús Cristo Jesús desató a toda la hueste celestial. ¿Para qué? Con el propósito de arrebatarle a Satanás
lo que Jesús había ganado legalmente en la cruz. Los discípulos pidieron esto y habían cumplido con las condiciones. Habían cumplido con las condiciones los discípulos para recibir ese poder. Lo mismo, mis amados, lo mismo pasará cuando Dios derrame la lluvia tardía al final de la historia y la batalla concluya. Ángeles del Señor, mis amados, ángeles, ayudarán en el futuro, estarán en nuestro medio, mis amados, para librar esta batalla al lado nuestro y que nosotros podamos salir triunfantes en esta batalla y finalmente recibir todo el poder de lo alto. Y así, mis amados, enfrentar esa batalla que se nos viene encima cuando salgamos a predicar con el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Ese último mensaje de amonestación para que multitudes vengan. Para que multitudes vengan a los pies de Cristo Jesús y sin duda alguna muchos seremos perseguidos, muchos seremos ultrajados, ¿verdad? Pero el Señor nos librará por su gracia y por su amor. Ángeles en el futuro, mis amados, serán los encargados de estar a nuestro lado. Miren lo que dice la sierva del Señor aquí en estas dos citas que quiero compartir con ustedes. La primera en la matutina Maranata, página 210. Maranata 210 dice así. Antes que sea completamente terminada la obra y finalice el sellamiento del pueblo de Dios, recibiremos el derramamiento del Espíritu Santo. Ángeles del cielo estarán en nuestro medio, mis amados. Ahí esa es la seguridad que ustedes y yo tenemos, que no estaremos allí. Ángeles estarán con nosotros batallando, luchando, fortaleciéndonos, mis amados. La Rivian Herald, enero 20 de 1891. Miren lo que dice. Rivian Herald, enero 20 de 1891, dice de la siguiente manera. Miles se convirtieron después del derramamiento del Espíritu Santo. Ángeles poderosos de Dios ataviados con la gloria celestial vinieron a ayudar a la iglesia y echaron atrás las huestes de Satanás. Gloria al Señor. La obra del Espíritu Santo no se limita a los días apostólicos. No está confinada a ninguna iglesia, sea grande o pequeña. Su campo de ministerio es el mundo. Pero los instrumentos por medio de los cuales obra el Espíritu Santo son los miembros de su cuerpo, aquellos que creen en su nombre. Es por medio de estos portadores de luz que el Evangelio ha de ser llevado a todas las naciones de la tierra. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Pero ¿saben algo? Milagros ocurrieron ese día. Milagros poderosos ocurrieron. Lo mismo, mis amados, lo mismo ocurrirá para esta época. Lo mismo ocurrirá para el derramamiento de la lluvia tardía. Ese poder que llegará de lo alto, ¿verdad? Miren, milagros. El deseo de todas las gentes, página 117. Voy a compartir varias citas con ustedes en esta hora del don profético. Deseado de toda la gente es página 117. Los ángeles de Dios pasan siempre de la tierra al cielo y del cielo a la tierra. Los milagros de Cristo a favor de los afligidos y dolientes fueron realizados por el poder de Dios mediante el ministerio de los ángeles, y es por medio de Cristo, por el ministerio de sus mensajeros celestiales, como nos llega toda bendición de Dios. Amén. Toda bendición de Dios. En los lugares celestiales, página 113. Notemos lo que dice. Los lugares celestiales, página 113. Hay una bendición que pueden obtener todos los que la busquen en la forma correcta. Esta bendición es el Espíritu de Dios y esta bendición trae a todas las demás bendiciones en su estela. Y una cita más. Deseado de toda la gente es página 492. Cristo podría haber ordenado a la piedra que se apartase de la tumba de Lázaro.
y había obedecido su voz. Podría haber ordenado a los ángeles que estaban a su lado que la quitasen a su orden. Manos invisibles habrían removido la piedra. En la siguiente cita, mis amados, que voy a leer, la hermana White explica que el Espíritu Santo retiene los vientos de destrucción por medio de los mensajeros celestiales. Y el acto de soltar los vientos significa que el Espíritu Santo se retira de la tierra. Testimonios para la iglesia. Testimonios para la iglesia, tomo 6, página 408, en lo que dice la sierva del Señor. Que después vienen estos eventos, después de que se da ese segundo Pentecostés, después de que se recibe ese poder, después de nosotros haber tenido esa preparación, está listo, viene todo esto, mis amados, los ángeles interviniendo en todo este asunto, compañía del Espíritu Santo. Miren lo que dice con respecto a que el Espíritu Santo retiene los vientos por medio de los seres celestiales, mensajeros celestiales. Y ese acto de los ángeles soltar el viento significa que el Espíritu Santo se retirará de la tierra. Testimonios para la iglesia, tomo 6, página 408. Dice así: el Espíritu de Dios que restringe ahora mismo está siendo retirado del mundo. Los huracanes, las tormentas, las tempestades, los incendios y las inundaciones, los desastres por tierra y mar siguen uno al otro en sucesión presurosa. La ciencia procura explicar la causa de todos estos fenómenos, las señales que se acrecientan en nuestro alrededor, anunciando el pronto regreso del Hijo de Dios, se le atribuyen a toda causa menos la real. Los seres humanos no son capaces de discernir que los ángeles centinelas están restringiendo los 4 vientos para que no soplen hasta que los siervos de Dios hayan sido sellados en sus frentes. Pero cuando Dios le diga a sus ángeles, mientras los ángeles retienen los vientos, el Espíritu Santo obra. Cuando los ángeles sueltan los vientos, el Espíritu Santo deja de obrar, ¿verdad? Pero cuando Dios le diga a sus ángeles que suelten los vientos, habrá una escena de lucha que la pluma más fecunda no podría describir. ¿Cuál es la función de los ángeles entonces, mis amados, en todo este asunto? ¿Cuál es la función de los ángeles? Miren lo que menciona la sierva del Señor ahí en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 276 y 277. Miren lo que dice. Sus ángeles están comisionados para velar por nosotros. Velar por nosotros. Y si el grupo, el ministerio de los redimidos y cada uno de sus miembros, dice aquí, sus ángeles están comisionados para velar por nosotros, y si nosotros nos sometemos a su custodia, entonces en cada ocasión de peligro estarán a nuestra diestra para socorrernos. Amén. Cuando inconscientemente estamos en peligro de ejercer una mala influencia, los ángeles estarán a nuestro lado, induciéndonos a un mejor proceder, escogiendo las palabras por nosotros e influyendo en nuestras acciones. En esta forma, nuestra influencia puede llegar a ser un gran poder, aunque silencioso e inconsciente, para llevar a otros a Cristo y al mundo celestial. Esa es la manera, mis amados, venimos hablando de cómo prepararnos para la batalla. Para la batalla. Allí mismo, en Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 122, dice de la siguiente manera. Y voy a leer otra cita más. Palabra de Vida del Gran Maestro, página 122. El fariseo no sentía ninguna convicción de pecado. El Espíritu Santo no podía obrar en él.
Su alma estaba revestida de una armadura de justicia propia que no podía ser atravesada por los aguzados y bien dirigidos dardos de Dios arrojados por manos angélicas. Mientras no nos despojemos, mis amados, de nuestro yo, mientras no nos despojemos de nuestra propia justicia, mientras no permitamos que el Espíritu Santo nos convenza de pecado, de justicia y de juicio y nos lleve en esa transformación de nuestro carácter a la misma semejanza de Cristo Jesús, no estaremos revestidos de la armadura. Estaremos revestidos de nuestra armadura de justicia propia, pero no de la armadura celestial con la cual podremos apagar los dardos del enemigo. Necesitamos cada día, mis amados, humillar nuestro corazón al Señor, doblegar nuestra suficiencia propia a los pies de Cristo Jesús. Permitir que el Espíritu Santo tome el control de nuestra mente, de nuestras acciones, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones. Esa es la preparación, mis amados, que debemos hacer. Como lo hicieron los discípulos en el aposento alto, se despojaron de sus prejuicios, se despojaron de su propia justicia, se despojaron de su orgullo eclesiástico que tenía, se despojaron del egoísmo, ¿verdad? Se unieron todos allí, ahora juntos, unánimes en oración, en ayuno, pidiendo perdón, reconciliándose. Ministerio de Curación, página 325, miren lo que dice. Ministerio de Curación, página 325, dice así. La Biblia nos muestra a Dios en su alto y santo puesto, no en estado de inacción, no en el silencio y la soledad, sino rodeado de millares y millones de seres santos, siempre a la espera de sus órdenes. Por medio de estos mensajeros permanece Dios en comunión activa con todas las partes de su dominio. Por medio de su Espíritu está presente en todas partes. Mediante su Espíritu y sus ángeles atiende y cuida a los hijos de los hombres. Por encima de las confusiones de la tierra, Dios está en su trono. Todas las cosas están abiertas a su divina mirada. Y desde su grande y serena eternidad, ordena lo que su providencia considera mejor. Saben, mis amados, queridos, lo que nos debe despertar el interés y lo que nos debe de motivar, y de hecho lo que me motivó a compartir esta serie con ustedes, es esto, mis amados, precisamente. Lo que menciona la Biblia, y lo que escribió la sierva del Señor sobre las palabras que Dios le declaró a Caín cuando se enojó con su hermano Abel. La Biblia dice que Dios le habló a Caín. La Biblia dice que Dios le habló a Caín, pero la sierva del Señor aclara que fue un ángel el que impartió el mensaje de Dios. Acompáñenme con sus Biblias a Génesis, el capítulo 4, versículos 6 y 7. Miren lo que dice. Génesis capítulo 4, versículos 6 y 7. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has enojado y por qué ha caído tu semblante? Si hicieras lo bueno, no serías enaltecido. Pero si no lo haces, el pecado está a la puerta, acechando con todo. Tú lo dominarás.
Pero ministro, allí está diciendo que fue el Señor el que le habló, fue Jehová directamente el que le habló a Caín. Bueno, resulta que la sierva del Señor comenta estos versículos, el versículo 6 y el versículo 7. Historia de la Redención, página 55. Miren lo que dice la cita con respecto a esto que mencionó y a esto que el Señor dijo de Caín. Historia de la Redención, página 55. Dios condescendió enviando a un ángel para que conversara con Caín. El ángel le preguntó por qué estaba enojado. Y el ángel le informó que si obraba bien y seguía las indicaciones que Dios le había dado, el Señor lo aceptaría y respetaría ofrenda. Otro ejemplo de esto, mis amados, otro ejemplo bíblico y del don profético, de lo que me motivó, por lo cual deseo compartir esto. Es el centurión en Capernaum. Mateo capítulo 5. Vamos a leer capítulo 8. Vamos a mirar. Sí, el siervo del centurión. Mateo capítulo 8, verso 5 en adelante. Al entrar Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión que le rogaba diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo: yo iré y lo sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Pues también yo soy hombre bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y él va, y se digo al otro ven, él viene, y a mi siervo le digo haz esto y él lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que lo seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y miren lo que comenta la sierva del Señor con respecto a esta experiencia de Jesús con el centurión. Allí en el deseo de todas las gentes, en la página 283, miren lo que dice. Deseo de todas las gentes, página 283. Como represento, dice el centurión romano, como represento el poder de Roma y mis soldados reconocen mi autoridad como suprema, así tú representas el poder del Dios infinito y todas las cosas creadas obedecen tu palabra. Puedes llamar a tus mensajeros celestiales y ellos impartirán virtud sanadora. Pronuncia tan solo la palabra y mi siervo sanará. Qué interesante esta relación de los ángeles en el Pentecostés. Esa cadena de mando, ¿verdad? En estos minutos que quedan, un ejemplo más. Otro ejemplo bíblico y del don profético. Aquel noble en Capernaum. Creo que está por acá en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan. En el capítulo 4, sí. Evangelio de Juan, el capítulo 4, verso 46 en adelante. Aquel noble en Capernaum. Juan capítulo 4, verso 46 en adelante. Fue pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó aquel que Jesús había llegado de Judea a Galilea,
fue a él y le rogó que descendiera y sanara a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no veis señales y prodigios, ¿no creeréis? El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: vete, tu hijo vive. El hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirlo y le informaron diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a mejorar. Le dijeron: ayer a la hora 7ª se le pasó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho por su palabra: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. La palabra de Jesús, mis amados, la sola palabra de Jesús sanó al hijo del noble de Capernaum. Ahora miren lo que comenta la sierva del Señor con respecto a esto, allí en el deseo de todas las gentes, en la página 169. Deseo de todas las gentes, página 169. La distancia que mediaba de Caná a Capernaum habría permitido al oficial volver a su casa esa misma noche, después de su entrevista con Jesús. Pero él no se apresuró en su viaje de regreso. No llegó a Capernaum hasta la mañana siguiente. ¿Y qué regreso fue aquel? Cuando salió para encontrar a Jesús, su corazón estaba apesadumbrado. El sol le parecía cruel y el canto de las aves una burla. Cuán diferentes eran sus sentimientos ahora. Toda la naturaleza tenía otro aspecto. Veía con nuevos ojos. Mientras viajaba en la quietud de la madrugada, toda la naturaleza parecía alabar a Dios con él. Mientras estaba aún lejos de su morada, sus siervos le salieron al encuentro, ansiosos de aliviar la angustia que seguramente debía sentir. Mas no manifestó sorpresa por la noticia que le traían, sino que con un interés cuya profundidad ellos no podían conocer, les preguntó a qué hora había empezado a mejorar el niño. Ellos le contestaron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. En el instante en que la fe del padre había aceptado la palabra: tu hijo vive. El amor divino había tocado al niño moribundo. Y la hermana White explicó cómo la palabra de Jesús sanó al Hijo del Hombre. Miren lo que dice aquí en esta colección titulada Espíritu de Profecía, tomo 2, página 155. Así se titula esta colección. Espíritu de Profecía, tomo 2, página 155. Solamente dos renglones, cómo la hermana White explica y explicó cómo la palabra de Jesús sanó al Hijo del Noble. En vez de ir a Capernaum, Jesús, por un rayo de telegrafía divina, envía el mensaje de sanidad a la cama del hijo sufriente. Y allí mismo, en el deseo de todas las gentes, página 170, miren lo que dice. Deseo de todas las gentes, página 170. El noble quería ver el cumplimiento de su oración antes de creer, pero tuvo que aceptar la palabra de Jesús de que su petición había sido oída y el beneficio otorgado. También nosotros tenemos que aprender esta lección. Nuestra fe en Cristo no debe estribar en que veamos o sintamos que Él nos oye. Debemos confiar en su palabra. Cuando acudimos a Él con fe, toda petición alcanza el corazón de Dios. Cuando hemos pedido su bendición, debemos creer que la recibimos y agradecerle de que la hemos recibido. Luego, debemos atender nuestros deberes seguros de que la bendición a través de su palabra se realizará cuando más la necesitemos. Alabado y glorificado sea el nombre de Dios. Mis amados, un ejemplo final. Denme 1 o 2 minutitos más.
Un ejemplo final. Un ejemplo final. Está aquí en Señales de los Tiempos. Señales de los Tiempos, la revista Señales de los Tiempos, 28 de septiembre de 1889. Señales de los Tiempos, septiembre 28 de 1889, dice así. La segunda epístola del apóstol Pedro, el capítulo 1 y versículo 21, nos dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pero los libros de Daniel y Apocalipsis también indican el hecho de que los ángeles han revelado verdades a los profetas. Siendo así, algunos han concluido que el Espíritu Santo era un ángel o un grupo de ángeles y que cualquier otro punto de vista hace que la Biblia se contradiga. Pero un principio sencillo demostrará que no existe tal contradicción. Y el principio reza así. Siendo que un soberano es responsable por todas las acciones de sus agentes o súbditos, se podría decir apropiadamente que dichas acciones de sus súbditos son las suyas propias. Por ejemplo, decimos, el señor Jones construyó esa casa o el señor Howe fabricó esa imprenta. Aún cuando el señor Jones no construyó personalmente la casa, ni el señor Howe la imprenta, pero ellos fueron los que causaron que la obra se hiciera y por lo tanto se dice que la obra fue suya. Asimismo, miren lo que dice. Asimismo, el Padre creó el mundo por medio del Hijo. Dios le habló a los padres, pero lo hizo por medio de los profetas. Hebreos 1:1. De este modo Dios ha revelado su voluntad a los hombres, a veces por medio de los ángeles y a veces por intermedio de seres humanos. Pero en ambos casos el Espíritu de Dios capacitó al mensajero para su obra, le dio poder a su mensaje y preparó el corazón del individuo a quien se le envió la verdad hablada. Y ustedes y yo podemos ser ese mensajero. Somos ese mensajero. Ustedes y yo, mis amados, podemos ser ese individuo. Somos ese individuo. El Padre, hacer la obra del Espíritu Santo, hacer la obra de los ángeles. El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo, o más bien la perfecta unidad que se manifiesta en los tres, era el soberano, el ángel o el hombre, era su agente. Somos agentes, mis amados, de la divina providencia. Somos agentes de la deidad para dar a conocer este mensaje de verdad presente, este mensaje de salvación. Decir que el Espíritu Santo, dice Señales de los Tiempos, la sierva del Señor, decir que el Espíritu Santo era un ángel, probaría por la misma regla que el Espíritu era un ser humano. Pero ninguna de estas dos cosas es verídica. El ángel era meramente el mensajero de Dios. El poder, el todo, lo suministró el Espíritu de Dios, quien está por encima de todo y existió antes que todos los ángeles y todas las criaturas. Mis amados, el Espíritu Santo es el que da todo. El Espíritu Santo es el que imparte todo. Nosotros somos sus mensajeros. Nosotros somos esos reproductores, esos transmisores de bendición, de mensaje de esperanza, de gracia, de salvación. ¿Qué vamos a hacer, mis amados? No podemos seguir perdiendo el tiempo en pequeñeces. No podemos, mis amados, seguir perdiendo el tiempo, ¿verdad?, en las cosas de este mundo. No, mis amados, ¿qué debemos hacer? Primeramente, humillar nuestro corazón al Señor, rendir nuestra voluntad al Señor, ¿verdad? Orar como oró Cristo Jesús en el Getsemaní: Señor, que no sea mi voluntad, sino tu voluntad.
reclamar para que el Espíritu Santo con todo su poder tome el control de nuestra vida, posesión en nuestro corazón, ser imbuido, mis amados. Hoy necesitamos estar en esos 10 días en el aposento alto, reconciliándonos los unos a los otros, alejándonos de todo aquello que nos impide tener una experiencia de vida real con Cristo Jesús. Hoy nosotros deberíamos estar en esos 10 días en el aposento alto, reclamando la promesa que sea una realidad de nuestra vida, despojándonos de nuestra propia justicia, orando, ayunando, gimiendo, clamando, para que cuando llegue el momento, oh mis amados, llegue ese refrigerio y nos moje, nos llene de poder. Y así, mis amados, estar listos para la batalla final, la obra final. Pero si no estamos humillando hoy nuestro corazón, si no estamos renunciando a nuestros propios intereses para apropiarnos de los intereses del cielo, podrá caer todo el chaparrón, toda la lluvia, y ni siquiera nos salpicará por nuestra desobediencia y por nuestra falta de preparación. Que Dios nos ayude, mis amados, amadas, para que podamos realmente cumplir y hacer la voluntad del Señor, para que podamos, mis amados y amadas, disfrutar de todas las bendiciones que el cielo tiene preparado para cada uno de nosotros. Dios me les bendiga, Dios me les acompañe, que podamos ser esos transmisores y esos mensajeros de ese comandante, para que preparemos a ese pueblo que recibirá muy pronto de manos del Señor la corona de vida eterna, canales de bendición y de salvación. Vamos a orar. Amado Padre, gracias por tus bondades. Gracias, Señor, por tu bondad y por tu misericordia. Gracias porque estamos a tiempo, Señor. No podemos perder tiempo. Ya estamos allí al borde del hogar eterno. Padre, no es el momento, no es la hora de estar descuidando nuestra salvación. Es la hora, es el momento, y sin duda alguna para esta hora nos has traído. Y sin duda alguna para esta hora has tenido este ministerio de oración y de estudio de los redimidos, para que podamos estar en estos 10 días en el aposento alto, doblegando nuestra voluntad, reclamando, gimiendo perdón por nuestros pecados, reconciliando, buscando a aquel que hemos ofendido para pedirle perdón y perdonar a aquel que nos ha ofendido, Señor. En esta hora, Señor, podamos apropiarnos de tu gracia y de tu perfecta justicia. Que cada una de las familias que hacen parte de este ministerio de los redimidos, cada familia, cada miembro que se encuentra en esta mañana conectado, sea ese canal de bendición y de salvación para otros, influenciados con el carbón santo de tu altar, tu Santo Espíritu. Quédate en medio nuestro, perdónanos, Señor. Toma el control de nuestros pensamientos, de nuestras acciones. Ven a caminar a nuestro lado en este día. Bendícenos, Señor. Te lo agradecemos en Jesús. Amén, Señor. Bien, mis amados, el Señor me les siga bendiciendo, el Señor me les acompañe en este día. Abracitos para todos, miles y miles de bendiciones que damos en la presencia del Señor.